Buenas tardes. Vamos a hablar algo acerca de la religiosidad, porque hay muchas personas que creen que siendo religiosas, siendo un buen evangélico, o un buen católico, o un buen mormón, pues un día llegarán al cielo, el Señor los perdonará y entrarán al cielo. El tema que quiero exponer en esta tarde, yo lo he titulado La religión no salva. ¿Por qué lo he titulado eso? Porque hay muchas personas que creen que para salvarse, si hay salvación, porque algunas ni siquiera creen en eso, pero las personas que creen que hay salvación, que hay un Dios, que hay un infierno, pues hay personas que opinan o creen que para salvarse, si hay salvación, tiene que ser por su propio esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas personas? Que el plan de Dios para la salvación del hombre, para estas personas, no tiene sentido o lo ponen a un lado. Ellas fabrican su propio plan de salvación y así menosprecian el plan de Dios de la salvación en su Hijo Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo en el interior de la persona. Ahora, el hombre se aferra, por desgracia, donde uno va, todo el mundo se aferra a la religión. Ahora la pregunta es, ¿puede la religión salvar a alguien? Yo puedo ser un buen religioso, es decir, puedo ser un buen católico, puedo ser un buen testigo de Jehová, puedo ser un buen mormón, puedo ser un buen adventista o un buen evangélico y sin embargo no ser salvo. Es decir, cuando parta de aquí, las puertas que se abrirán serán las del infierno y no las del cielo. Porque ser una persona religiosa no me da la salvación, ni a mí ni a mi casa. Vamos a ver un ejemplo, o unos ejemplos, en la palabra de Dios. El primer ejemplo está en Juan capítulo 3, versículo 1. Nicodemo era un hombre muy religioso, según la palabra de Dios. Era la religión o la religiosidad del pueblo estaba prácticamente encajonada en esta gente, en los fariseos. Y él era, Nicodemo, un principal entre los fariseos, o sea que era un hombre muy importante en lo que respectaba a la religión. Y este vino a Jesús y Jesús le tuvo que decir, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No entrar, él ni siquiera verlo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino, no puedes ver el reino de Dios. Y luego un poquito más adelante, en Juan capítulo 3, le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tenemos otro hombre también en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, una persona que probablemente era de color, y esta vino del África y vino a Jerusalén porque él había sentido acerca de Jesús y él vino a adorar. Él vino a adorar. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 26. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén para adorar. Paramos aquí. ¿A qué había venido a Jerusalén este hombre? A adorar. Es decir, que de alguna manera buscaba a Dios. Entonces, una persona puede ser muy religiosa. Y por muy religiosa que sea,
no es garantía de que esa persona sea salva. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la sinceridad de una persona que hace cosas, que realmente busca a Dios? La sinceridad de una persona que realmente busca a Dios, lo que puede hacer es mover el corazón de Dios para que esa persona pueda ir al lugar donde puede escuchar el mensaje de salvación, o que Dios envíe a la persona adecuada para que pueda escuchar el mensaje de salvación, reciba ese mensaje y luego sea salva. Y lo vemos aquí en el eunuco. El eunuco dice que había venido para adorar, pero él prácticamente, yo creo que se iba prácticamente sin entender nada allí, o entendió algunas cosas, y él iba en su carro, sigue diciendo el texto, que volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora, cuando Felipe llega donde le dijo el ángel, ahora es el Espíritu Santo el que le dice a Felipe: acércate a ese carro. Porque dice que el eunuco iba leyendo el profeta Isaías y le dijo: ¿entienden lo que lee? Y le contestó el eunuco: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo pueda explicar esto, que me lo explique? Y él le dijo, lo invita a subir al carro, y entonces dice que lo que estaba leyendo del profeta Isaías era que dice que como oveja fue llevado al matadero, fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él estaba leyendo el famoso capítulo 53 de Isaías, la muerte del Señor Jesús anticipada 750 años antes de que él naciera. Ahora, dice que Felipe empezó a predicarle el Evangelio desde esa escritura, desde el libro de Isaías 53. Y fijaros bien si entendió bien el mensaje de la salvación que le predicó Felipe. Versículo 34 del capítulo 8 de los Hechos. Respondiendo el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice que le comentó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y ahora, ¿de qué manera lo entendió? Fijaros el 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por lo tanto, entendió el mensaje de la salvación, entendió de que él era pecador, aunque aquí no lo diga, seguro que Felipe se lo transmitió. Entendió por el Espíritu Santo, le redarguyó yo de pecado, y entendió que era un pecador, que Cristo murió por él, que resucitó, que está en el cielo, y ahora le dice que el que crea y fuera bautizado será salvo. Y ahora él está diciendo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Hay un impedimento. ¿Cuál es? Si no crees. Por eso le está diciendo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces dice que le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que busca a Dios. Y ahora Dios, como dice, el que busca, halla. Primero dice: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Este hombre buscaba de corazón. Y como buscaba de corazón, él encontró la verdad. Y dice el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Tremendo, un hombre que viene buscando de verdad a Dios, y Dios se le manifiesta de una manera sencilla. Le trae a la persona adecuada para que le anuncie el mensaje de salvación. Ahora veamos otro hombre por el cual el Señor es movido a causa de su sinceridad, pero que la religiosidad no lo hacía salvo. Está en Hechos capítulo 10 y versículo del 1 al 6. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, sí, era un hombre religioso, pero una religiosidad sincera. Pero el ser religioso no lo hacía salvo. Pero como era sincero y buscaba de verdad a Dios, ahora Dios se le revela por medio del ángel y le está diciendo que, o sea, tu manera de actuar, de buscar, de alguna manera ha movido el corazón de Dios. Por eso le dice ahora, en el versículo 5, envía pues hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre sobre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. O sea, que él estaba haciendo muchas cosas. Dice el texto que daba limosna, que oraba a Dios siempre, que era un hombre temeroso de Dios. Pero esa religiosidad, aunque era positiva lo que estaba haciendo, no lo hacía salvo. Pero como él buscaba a Dios, Dios se lo manifiesta. Cuando se va el ángel, después de darle esa visión, esas palabras que le dice el versículo 7, veamos lo que hace Cornelio. He ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Es decir, que Cornelio cuenta todo lo que le ha pasado con el ángel y entonces lo envía a Jope para que traigan a Pedro. El versículo 6 es muy interesante. Dice: él te dirá lo que es necesario que haga. Aunque él aquí no dice para qué es necesario, pero luego más adelante, cuando se lee todo el capítulo 11 y el 10 y el 11, entendemos para lo que era. Y era que él te dirá lo que es necesario que hagas para que seas salvo, tú y tu casa. O sea, toda la religiosidad no era suficiente. Ser piadoso, porque él dice el texto que era piadoso, ser temeroso de Dios, como lo era, educar a su casa con una ética y una moral religiosa tremenda, hacer limosna al pueblo, orar a Dios siempre, no lo hacía salvo ni a él ni a su casa. Por eso es que el ángel le diga en el versículo 6, él te dirá lo que es necesario que haga. Cuando Cornelio envía a sus 2 criados y a un soldado en busca de Pedro, Pedro tenía una visión en la azotea y vio un lienzo y que descendía del cielo, y en ese lienzo había cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y entonces hubo una voz que le decía: Pedro, mata y come. Si vemos la situación, es una situación bastante crítica. Era algo prohibido en la ley, y ahora Dios le está diciendo a Pedro que mate y come. Por lo tanto, en Cesarea, el ángel le dice que envíe hombres a Jope para que hagan venir a Pedro. En Jope, Pedro tiene una visión que le dice que mata y come. Y Pedro tiene que decirle: no, Señor, porque nunca ha comido cosas inmundas. Y la voz le tiene que decir: lo que yo he limpiado, no lo llames tú sucio. Y Pedro estaba en un caos. Y ahora fijaros lo que dice el versículo 19 y 20 del capítulo 10 de los Hechos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí que 3 hombres te buscan. Es decir, él estaba reflexionando en la visión de un lienzo con cuadrúpedos, terrestres, animales que son inmundos, y Dios me dice que mate y come. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Qué significa la visión? Y mientras está diciendo eso, pensando en la visión,
Le dice, y mientras pensaba en la visión, dijo el Espíritu, que venían 3 hombres a buscarte, y ahora dice versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Es decir, los gentiles, los judíos no tenían trato, y mucho menos acompañar para arriba y para abajo y comer con ellos. Todo eso está prácticamente, era pecado. Y sin embargo le dice ahora que hay 3 hombres que te van a buscar, que te buscan, no dudes en ir con ellos. Esto se lo dice el Señor, porque judíos y gentiles no tienen, digamos, trato, no tienen comunión. Pedro entendió con la visión que no debía de llamar a ningún hombre común o inmundo, que es lo que dice el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro se fue con ellos, porque el Espíritu se lo dijo. Pedro se fue con esas personas que vinieron a su casa, le picaron, y Pedro se fue con ellos a la casa de Cornelio. Y dice en el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Pedro entra en la casa de Cornelio y vemos lo que le dice Cornelio. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo hace 4 días, etcétera, y ahí le cuenta, o sea, Cornelio explica lo que el ángel le dijo. Me ha dicho que envíe hombre a Jope, que te haga venir, etcétera. Pero Pedro todavía no sabía por qué lo habían llamado allí. Es decir, sé que Dios me ha dicho que no llame común e inmundo a los hombres, o sea que ya los hombres son iguales, pero no entiendo por qué me ha hecho venir aquí. Versículos 27 y 29. Y hablando con él, se está refiriendo Pedro con Cornelio cuando ya está en su casa, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 29. Bueno, versículos 28 y 29. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, Pedro todavía no sabe el motivo de su llamado, pero al decirle Cornelio en el versículo 30 al 33, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, le cuenta la historia de lo que le pasa, me dijo un ángel que fuera a enviarte a tu casa para que vinieras porque él me diría las palabras que tiene que decir, y dice el versículo 33, así que luego envía por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para todo lo que Dios te ha mandado. Aquí es cuando Pedro entendió el propósito de su venida. O sea, le explica a Cornelio todo el detalle y le dice, me ha dicho que venga y él te dirá las palabras que tienes que escuchar. Y era que él había entendido que debería de predicarle el mensaje de salvación para que fuesen salvos Cornelio, su casa y todos los que estaban allí. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace misericordia. Menuda cosa que entendió Pedro. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que todos somos iguales, que en toda nación sagrada, de 2 cosas, de los que le temen y hacen misericordia. Y si nos fijamos en el versículo 3, el versículo 2, Cornelio tiene estas 2 características. Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y luego dice que daba limosna, y todo el pueblo lo había o hablaba bien de este hombre. Por lo tanto,
Aquí dice en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme una y hace justicia. Por lo tanto, Cornelio estaba haciendo justicia y también era temeroso de Dios. Por eso Dios le agradó a Cornelio. Ahora, ¿fue la religiosidad que él tenía lo que le hacía salvo? No. A él la búsqueda de Dios fue la que le proveyó la salvación. Él era sincero buscando a Dios y movió el corazón de Dios, y Dios envió a la persona adecuada para que sintiera el mensaje de salvación. Así que ahora es cuando Pedro les predica el Evangelio en el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, etcétera, etcétera, y ahora empieza a predicarles el Evangelio. Y vamos a leer el versículo 44, que es el final prácticamente del mensaje. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron maravillados, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, cuando los cristianos de Judea que subieron con Pedro, porque cuando Pedro viene con los 3 hombres que habían venido a buscarlo para llevarlo donde estaba Cornelio, con Pedro habían venido 6 judíos, ¿no? Por lo tanto, cuando los cristianos de Judea supieron lo de Pedro, tuvieron problemas con Pedro, tuvieron una discusión con Pedro, se enfadaron con Pedro. Y eso lo vemos en el capítulo 11, a partir del versículo 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Claro, y ahí entran en discusión. Y ahora Pedro tiene que contarles la historia. Es que yo no he ido porque yo he querido, es que resulta de que a este hombre le ha pasado esto, un ángel le ha aparecido, y luego vienen 3 hombres, y le cuenta toda la historia. Y fijaros bien lo interesante. Dice que el hombre le contó, vamos a leer el versículo 12, dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entremos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales, y aquí está el texto, el versículo clave del mensaje que yo quiero transmitir. Y él, dice el texto, versículo 14, en el capítulo 11 de los Hechos: y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, Cornelio, ¿por qué se salvó? Por el mensaje que trajo Pedro, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación. El eunuco, ¿por qué se salva? Por el mensaje de salvación que le predicó Felipe. Por lo tanto, la religiosidad y las buenas intenciones pueden mover el corazón de Dios para que traiga a la persona o te lleve a ti al lugar donde pueda escuchar el mensaje de salvación, pero no te hace salvo. Ser una persona religiosa no te hace salvo, como tampoco lo hizo salvo a Cornelio. Ahora, al escuchar de boca de Pedro lo sucedido, los judíos que se quedaron sin palabras, ya no pudieron decir nada, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Salvó la religiosidad a Cornelio? No, no salvó la religiosidad a Cornelio. Ahora, la religiosidad no fue suficiente. ¿Qué tuvo que hacer Cornelio? Lo veremos en el segundo vídeo. Os invito a que lo podáis
buscar. El título del vídeo es La religión no salva. Por lo tanto, seguiremos en el segundo vídeo con este tema. Hasta el próximo vídeo.